Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ismael Agustín Flores. Soy médico residente de la especialidad de psiquiatría, residente de segundo año del Hospital Dr. Ramón Carrillo de Los Polvorines, que pertenece al Sistema de Salud de Malvinas Argentinas. En el día de hoy vamos a abordar la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es una de las patologías más importantes, junto con la depresión mayor y el trastorno bipolar, de nuestra especialidad médica. Y está encuadrada, está incluida dentro de lo que se denominan los trastornos psicóticos. Em, Antes que nada, esta clase está orientada a nuestros alumnos de pregrado, y vamos a desarrollar conceptos que necesito que los alumnos, que ustedes alumnos manejen muy bien porque van a ser preguntados en el examen, ¿sí? Eso como primera aclaración. Vamos a introducirnos un poco a manera de ampliar algo más del conocimiento de ustedes en cómo es la historia de la esquizofrenia, ¿sí? En 1852, Benet Morel, un psiquiatra belga, acuñó el término de demencia precoz. Él describió la esquizofrenia, lo que después se daría en llamar esquizofrenia en 1911, por Bleuler, que es el que primero que acuñó el término esquizofrenia. Morel lo denominó demencia precoz. Vamos a ver que estrictamente no es una demencia, chicos, pero en la época se lo denominaba así. ¿Por qué? Porque empezaba en pacientes jóvenes y tenían un deterioro sumamente marcado que hacía que no fuesen autoválidos, que no fuesen independientes. En 1896, Kraepelin lo que hizo es aplicar este término de demencia precoz a un grupo de enfermedades que empezaban en la adolescencia y terminaban con la demencia. Eh, para que sepan, ¿sí? Está utilizado cual término demencia, pero lo que finalmente se ve con los pacientes en la evolución natural de la esquizofrenia es un deterioro muy importante en la esfera del pensamiento, en la esfera de la afectividad y también en la motricidad, ¿sí? No siempre está alterado y casi pocas veces podría decir, está alterada la esfera de la memoria y de la atención, ¿sí? Que es lo que finalmente es un diagnóstico de una demencia como la conocemos hoy, una demencia tipo Alzheimer. Desde la semiología podemos definir o podemos decir que un paciente psicótico muchas veces tiene conciencia lúcida, mientras que un paciente con una demencia tipo Alzheimer en general tiene una conciencia clara. No importa, no viene al caso, yo lo que necesito es que sepan conceptualmente que si bien se los denominaba demencia precoz, la realidad es que no es una demencia en sí. A lo que apunta es que hay un deterioro cognitivo muy marcado que hace que los pacientes no sean autoválidos. Kraepelin además nos dejó como legado el enfoque longitudinal evolutivo de la enfermedad. Chicos, no se puede hacer un diagnóstico de esquizofrenia si no se tiene en cuenta lo evolutivo de la enfermedad. La enfermedad tiene fases y siempre es progresiva y deteriorante. Lo vamos a abordar más adelante, pero sepan eso, ¿sí? No hay un diagnóstico de esquizofrenia si no se indaga lo evolutivo. Y eso se hace con el paciente, pero fundamentalmente con la familia y los allegados. En 1911, Bleuler introduce el término finalmente esquizofrenia, que significa esquizo es dividido, frenia es mente, o sea, es mente dividida, que tiene que ver con la formación de un mundo interno en el paciente y cómo distintos elementos de sus procesos, sobre todo el pensamiento, están divididos y de pronto hay como una incongruencia entre una potencialidad, entre una inteligencia potencial y en la aplicación de la misma. Eso se los comento a modo de chisme y para que ustedes sepan un poco más cuál es el fundamento, ¿no?, de esta palabra. Pero bueno, no es algo que que se les va a preguntar en el examen, eh, de dónde viene el término esquizofrenia. Sepan que es mente dividida. Y que Bleuler hizo un aporte fundamental que tiene que ver con las 4A, que no es otra cosa que la sintomatología negativa.
Después vamos a ver que hay fase positiva, fase prodrómica positiva y síntomas residuales o negativos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Las 4A las bautizó Bloiler y son alteraciones asociativas, trastornos afectivos, autismo y ambivalencia. Más adelante lo vamos a desarrollar y van a ver que hay algunas que no aparecen tal cual Bloiler las describió, pero que tienen que ver con síntomas negativos. Pero eso es lo que necesito que conceptualmente sepan. Epidemiológicamente hay una prevalencia del 1%, sepan que esta causística es norteamericana, afecta por igual manera a varones y a mujeres, con la diferencia que en los varones el inicio es más temprano. Si el paciente tiene un familiar de primer grado con esquizofrenia, tiene 10 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que el resto de la población. Del total de pacientes que tienen diagnósticos de esquizofrenia, esto es sumamente importante, chicos, del 25 al 50% van a realizar un intento de suicidio y 10% lo va a consumar. Algo bien grande. El día de mañana ustedes van a estar en una guardia de clínica, de cirugía, de lo que no importa de qué. Si se cruzan con un paciente psicótico que dice que se va a matar, déjenlo en observación, hagan las interconsultas con psiquiatría, ¿sí? No lo dejen ir, ¿sí? Porque el psicótico pasa al acto. Esto acuérdense, ¿sí? Después el paciente usted lo deja en observación y por ahí se escapa, se va, se pone violento y se va. Bueno, eso ya es un tema del paciente, pero ustedes tienen que cumplir, tienen obligación de medios, no de resultados, ¿sí? Cuiden su matrícula y sepan eso como concepto grande. Un paciente psicótico que dice que se va a matar es peligroso. No le pueden dar el alta. Déjenlo en observación. ¿Está bien? Como concepto grande. Y hagan la interconsulta con el psiquiatra, obviamente. En lo que se refiere a la etiología, van a ver que hay etiología genética, biológica, eh, elementos psicosociales y ambientales, infecciosa y nutricional. Yo voy a hacer hincapié en lo más importante. Y no hay una etiología definida, son teorías, ¿está bien? Teorías que tienen mayor o menor sustento de acuerdo a la práctica. Bueno, la cuestión genética hay teorías monogenéticas y poligenéticas, pero bueno, no se comprobó ninguna. Y me voy a detener en lo más importante que son en las biológicas. Hay una hipótesis, hay varias hipótesis que tienen que ver con distintas sustancias, pero la más importante y la que eh, sobre la cual se basa el tratamiento psicofarmacológico es la hipótesis de la dopamina, ¿sí? La hipótesis dopaminérgica o dopamínica, ¿sí? Sepan lo siguiente, hay dos vías, la mesolímbica y la mesocortical. Esto lo van a ver cuando estén en fármaco, ¿sí? Esas dos vías tienen neurotransmisores, la dopamina, y en una, por una hiperfunción dopaminérgica, da los síntomas positivos, que después vamos a ver cuáles son, y en la otra, por hipofunción dopaminérgica, se manifiestan los síntomas negativos, que son lo que vimos antes de las 4A de Bloiler, ¿sí? Que después vamos a encuadrar bien qué es cada cosa. ¿Está bien? Entonces, los antipsicóticos bloquean los receptores de 2 de dopamina, o sea, apuntan a lo positivo, lo florido, ¿sí? Las alucinaciones y los delirios. Esto es un adelanto de unas filminas que están más adelante. ¿Está bien? Esa de todas es la más importante. Entonces, vía mesolímbica, vía mesocortical. La mesolímbica tiene que ver con las alucinaciones y los delirios. La mesocortical con los síntomas negativos o el deterioro cognitivo, el aplanamiento afectivo, la bulia, la anedonia. ¿Está bien? Si no recuerdo mal, la mesolímbica eh, es una vía que va del área tegmentaria ventral al núcleo accumbens y la mesocortical va del área tegmentaria ventral a la corteza prefrontal, dorso medial y dorso lateral. ¿Está bien? En cuanto a la etiología infecciosa, esto es observacional, está descrito en el Kaplan. Se ha visto que hay mayor riesgo de padecer esquizofrenia si el feto fue expuesto al virus de la gripe en el segundo trimestre. Y en cuanto a la nutricional, se vio, y esto tiene que ver con una observación que se dio en la Segunda Guerra Mundial, que la nutrición prenatal, desempeña un papel fundamental en la esquizofrenia y duplica el riesgo de padecerla. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los países ocupados por los nazis fue Holanda.
En los últimos años de la guerra, tenían muy pocos recursos, estaban peleando una guerra a dos frentes, los nazis, los alemanes, en ese momento, contra los aliados occidentales y contra la Unión Soviética. De manera tal que para poder dar alimento a sus tropas, se llevaron todos los alimentos. Holanda produce leche, produce granos, es un productor importante. Todo lo que sean los granos, las leches, todo lo redistribuyeron hacia sus tropas y generaron una hambruna en Holanda. Y las pacientes que estaban embarazadas durante esa época, que en lo periconcepcional este, quedaron expuestas a esta hambruna, en lo periconcepcional y en lo concepcional, perdón, en lo periconcepcional y en lo concepcional. Tanto las que sufrieron hambruna y después quedaron embarazadas como las que ya estaban embarazadas, se vio que después de la guerra, cuando los chicos iban creciendo, que habían nacido en los últimos meses de la guerra, eh, había una mayor incidencia de esquizofrenia, ¿sí? Esto es observacional, meramente observacional. Como definición vamos a decir que la esquizofrenia es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas, es un síndrome clínico, crónico deteriorante, ¿sí? Y siempre es así, es crónico y deteriorante, siempre es progresivo, lamentablemente. No tenemos una cura, tenemos un tratamiento, que pertenece a los trastornos psicóticos y cuyos síntomas son positivos y negativos, y hay una fase que la vamos a ver más adelante que es prodrómica. ¿Está bien? Los síntomas negativos son los que lo diferencian del grupo de enfermedades, de las distintas enfermedades que están dentro de los trastornos psicóticos. No se conoce a ciencia cierta cuál es la etiología, son todas teorías, y las alteraciones están fundamentalmente en la esfera del pensamiento, en la afectividad, o sea, en el estado del ánimo, y en el comportamiento. La clínica presenta tres fases: la prodrómica, la psicótica o brote, y la fase residual o sintomatología negativa. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que es un trastorno psicótico, chicos. Sepan lo siguiente: un trastorno psicótico tiene que tener dos elementos: alucinaciones y delirios. Las alucinaciones son la percepción de un objeto en ausencia de este estímulo, y los delirios son trastornos en el contenido del pensamiento, ¿sí? Un pensamiento delirante, justamente el trastorno está en el contenido del pensamiento, y el contenido del pensamiento está formado por ideas delirantes. Una idea delirante es una idea que es errónea, que es irreductible y que es condicionante de la conducta. Y que además es condicionante de la conducta porque tiene una gran carga emotiva. ¿Está bien? Hay ideas delirantes primarias y secundarias, bueno, eso no importa. ¿De dónde vienen estas ideas delirantes? ¿Y de dónde vienen estas alucinaciones? Del juicio de realidad. Uno de los elementos que forman parte del pensamiento es el juicio, ¿sí? El juicio es como el filtro que nos permite decir qué es real y qué no, y compara nuestras vivencias con vivencias que ya hemos pasado, y, y nos permite además saber si eso es real o no. Entonces el paciente pierde el juicio de realidad. Nosotros en la semiología decimos que tiene el juicio desviado. Un psicótico tiene el juicio desviado. ¿Está bien? En el momento que atraviesa la psicosis, su juicio está desviado de manera tal que todo lo que decida eh, está condicionado por eso y está enfermo, ¿entienden? Y lo que haga no va a ser punible. ¿Está bien? Entonces, conceptualmente, trastornos psicóticos implica que haya un juicio de realidad desviado. O sea, ahí se pierde el juicio de realidad. Y hay dos componentes fundamentales con los que el paciente se va a manifestar, que son alucinaciones y delirios. También van a ver que está el comportamiento desorganizado. Todo aquel que tenga alucinaciones, delirios y comportamiento desorganizado, quiere decir que perdió el juicio de realidad, quiere decir que tiene un trastorno psicótico. Después vamos a ver si es una esquizofrenia, ¿está bien? Pero es un trastorno psicótico. Puede ser inducido por sustancias, puede ser un paciente bipolar con un trastorno, una fase maníaca, puede ser un paciente que tenga una depresión con síntomas psicóticos. Eh, Hay un montón de patologías que pueden ser, ¿sí? No necesariamente una esquizofrenia, pero si tienen alucinaciones y delirios, por lo menos es psicótico. Entonces, si ustedes en la guardia se cruzan con un psicótico, los tienen que atender y les dice:
como concepto. Voy a hacer tal cosa, tengan cuidado, ¿sí? Y otra cosa, nunca cuestionen, nunca contradigan a un psicótico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque por definición una idea delirante es irreductible, o sea que no importa lo que le digan, no les va a dar la razón. Es errónea, por supuesto, y es condicionante, chicos, y tiene una gran carga afectiva. Si ustedes contradicen al paciente psicótico, se va a enojar y va a reaccionar. Lo que tienen que hacer con un paciente psicótico es darle la razón y es ir manejándolo como puedan dentro del delirio que manifiesta, ¿sí? Trátenlo bien, no lo contradigan y no les va a representar un riesgo si ustedes se manejan así. Si lo contradicen, si lo, a ver, si lo abordan mal, eh, o el paciente se va a ir o puede ser que se enoje con ustedes hasta incluso intentar lastimarlos, ¿sí? Entonces, otra cosa grande, además de no contradecir a un psicótico, si dice que se va a matar, déjenlo en observación, haga la interconsulta con el psiquiatra. ¿Está bien? En cualquier guardia, si les pasa eso, sepan cómo manejarse. Cuiden su matrícula. Para seguir con estos conceptos, ahora vamos a meternos un poquito más en lo que es la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia tiene síntomas, como vemos ahí, positivos y negativos. ¿Está bien? Entonces tiene fase prodrómica, una fase positiva o brote y una fase negativa o residual, ¿sí? Que son los síntomas negativos. ¿Está bien? Los síntomas positivos hacen que se encuadren dentro de los trastornos psicóticos, o sea, son delirios y alucinaciones y les agrego ahí comportamiento desorganizado. Los síntomas negativos me permiten definir que ese trastorno psicótico en realidad es una esquizofrenia, ¿sí? Solo por los síntomas negativos, no, además eh, vamos a tener en cuenta toda la historia, porque esto se manifiesta de manera secuencial o en fases. Tuvo síntomas positivos, después tuvo síntomas negativos. Eso es un paciente joven. Ya comienza a tener deterioro cognitivo de manera tal que no puede manejarse solo. ¿Está bien? Entonces vamos hacia una esquizofrenia. Hacemos la semiología del pensamiento, vemos que tiene ideas laxas, asociaciones laxas, perdón, de las ideas, que, que hay como una contradicción, una incongruencia entre la potencialidad de la inteligencia, porque muchas veces tienen alto capital ideativo, entre la potencialidad de la inteligencia que tienen y las conclusiones que sacan en el desarrollo de su pensamiento. Bueno, ahí nos vamos a ir hacia una esquizofrenia. Manifiesta apatía, o sea, la incapacidad de voluntariamente iniciar actividades y sostenerlas, anedonia, que no puede disfrutar lo que antes disfrutaba. Ustedes los ven aplanados, como que les da todo igual, ¿sí? Vamos hacia una esquizofrenia, ¿está bien? Y vamos a desarrollar un poco qué son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Conceptualmente se habla de síntomas positivos porque son síntomas que son una exacerbación de algo normal, ¿sí? En este caso de la conducta. Hay excesos en la conducta. Hay estímulos que se manifiestan hay percepciones que se manifiestan sin que haya un estímulo. Eso es un exceso, ¿sí? Eso es una alucinación. ¿Está bien? Hay un exceso de pronto una mala hilvanación de las ideas que hace que el paciente tenga un delirio y en base a ese delirio su conducta está exacerbada porque hace cosas que no tienen mucho sentido, ¿sí? Eso es algo positivo, eso es una exacerbación de una conducta que puede estar presente de manera normal. Mientras que lo negativo implica conceptualmente un déficit, algo que se pierde, ¿está bien? Se pierde la capacidad de relacionarse con los otros, ¿sí? Comienzan a aislarse socialmente. Se pierde la capacidad de expresar emociones y de sentirlas, ¿está bien? Aplanamiento emocional. Se pierde la capacidad del disfrute, del placer, anedonia. Se pierde la capacidad de iniciar voluntariamente alguna actividad, apatía, ¿está bien? O abulia, ¿está bien? Eso es conceptualmente síntomas positivos y síntomas negativos. Hay un poquito más de los síntomas positivos, que es el comportamiento desorganizado. Bueno, acá están descriptos. Algunos tienen que ver con particularidades o tipos de esquizofrenia eh, particulares, como la catatónica. Bueno, en este caso hay aumento en el tono de la musculatura. Los pacientes eh, se quedan en posiciones que son
que son excéntricas, podríamos decir, ¿sí? Y no la puede sostener, ¿sí? En posiciones que son incluso incómodas y la pueden sostener por muchísimo tiempo. No importa, ¿sí? Sepan que el comportamiento desorganizado forma parte de lo que nosotros utilizamos para definir un trastorno psicótico. Lo leen ahí, ¿está bien? Vamos a adentrarnos en lo que sí es significativo en cuanto al diagnóstico de esquizofrenia, que son los síntomas negativos, ¿sí? Recuerden lo que hablaba Bloiler de las 4A, ¿sí? Alteraciones de la asociación implica disfunción en la comunicación, ¿sí? Implica lo que Bloiler bautizaba como alteraciones, eh, alteraciones de la asociación, lo que decía Bloiler, es lo que nosotros hoy denominamos alogia. Ahí está, discúlpenme, me enredé. Alteración en la afectividad es lo que nosotros hoy hablamos de afecto aplanado. La ambivalencia afectiva no está dilucidada, no está descripta acá, pero van a ver que los pacientes constantemente están atravesados por sensaciones que son contrarias, ¿sí? Ganas de hacer algo y ganas de no hacerlo, por ejemplo. Eso es de lo volitivo, que muchas veces se manifiestan en lo motor como que es contradictorio, que no sé, por ejemplo, quiere agarrar algo, pero al mismo tiempo retira la mano, ¿sí? Esa ambivalencia que es de la parte volitiva, se ve. Ambivalencia intelectual es que implica que tienes pensamientos contradictorios, ¿está bien? Y ambivalencia afectiva muchas veces tiene que ver con que alterna eh, la, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, van a ver que una de las cuestiones que vemos en los pacientes esquizofrénicos es que tienen reacciones emocionales incongruentes con, eh, con la realidad. Qué sé yo, son capaces de reírse cuando le dicen que, no sé, falleció tu mamá. En vez de ponerse tristes, son capaces de reírse y al mismo tiempo, inmediatamente después comienzan a llorar, ¿sí? Manifiestan esas tendencias contradictorias que están adentro de sí, las manifiestan desde lo afectivo también. Pero bueno, eso no está escrito acá. El autismo, que denominaba Bloiler, es el aislamiento social, ¿sí? Es la disminución en impulsos sociales de las interacciones. Esto configura, acuérdense, lo que nos permite de manera longitudinal, teniendo en cuenta esta progresión, síntomas positivos y síntomas negativos, y la fase prodrómica, poder acercarnos a un diagnóstico de una esquizofrenia. ¿Está bien? Vamos a ver que hay síntomas negativos que son observables y otros que son indagados. ¿Está bien? El discurso reducido, el aspecto descuidado y un contacto ocular limitado, que eso es más que nada en las, en las clínicas más graves de esquizofrenia, que lo que se va a ver, ¿sí? Esto tiene que ver con alteraciones a nivel neuroanatómico y se ve que hay una disminución en la masa gris en la corteza prefrontal. ¿Está bien? ¿Sí? No importa en qué parte, pero van a ver si le hacen una resonancia magnética que está disminuida la corteza prefrontal. Al mismo tiempo, había dicho antes que hay algunos que se pueden indagar, ¿sí? A través de un cuestionario. La respuesta emocional reducida, el interés reducido en las cosas, son pacientes que tienen una existencia metida hacia adentro, si me permiten la frase poco académica pero bien clara, ¿sí? Han cortado su lazo con el mundo y están hacia adentro, están en su mundo y no les interesa nada más que estos pensamientos y estas ideas delirantes. Impulso social reducido, se ve que los pacientes se aíslan socialmente, no sociabilizan con su círculo como antes. Bueno, esta es la primera parte, ¿sí? Entonces, volviendo a, a remarcar conceptos. Trastorno psicótico implica que tenga ideas delirantes, alucinaciones o comportamientos desorganizados, ¿sí? Esto es producto de un juicio de realidad desviado. ¿Está bien? Hay una explicación que es una hipótesis dopaminérgica donde hay una hiperfunción de la vía mesolímbica. ¿Está bien? Que explica los síntomas positivos. Después en la fase negativa, que es
ya me permite hacer diagnóstico dentro de los trastornos psicóticos, poder hacer diagnóstico de esquizofrenia, donde hay, acuérdense de las A de Bloiler, acuérdense de anedonia, apatía, bulia, aislamiento social, alogia, ¿está bien? Y eso tiene que ver con otra vía, que es la mesocortical, ¿está bien? Con una hipofunción mesocortical. ¿Está bien, chicos? Sepan otra cosa. Estos pacientes del 25 al 50% van a intentar suicidarse y un 10% lo van a consumar. Si les llega la guardia a ustedes como médicos, no importa qué especialidad tengan, les toca ver un paciente con diagnóstico de esquizofrenia o un paciente cuanto menos que tiene un trastorno que ustedes pueden decir que está psicótico, o sea, que tiene alucinaciones, delirios o comportamiento desorganizado, si manifiesta idea de muerte, déjenlo en observación, hagan la interconsulta, no le den el alta, ¿está bien? En segundo término, nunca se contradice a un paciente psicótico. Se lo escucha y se lo maneja dentro de su delirio. ¿Está bien? Nunca lo contradigan porque conceptualmente una idea delirante es una idea irreductible, irreal, irreductible y condicionante, con alta carga afectiva. ¿Está bien? Entonces lo que van a hacer es que el paciente se enoje eh, y ponerse en peligro, en riesgo ustedes, si es que los puede llegar a agredir. Nunca lo contradigan. ¿Está bien? Bueno, y otro, no se olviden de hacer hincapié en lo evolutivo. El diagnóstico de esquizofrenia se hace en lo longitudinal. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Bueno, esta, este es el cierre de la primera parte de esta clase.